Actualidad informativa para todos ustedes. De forma sorpresiva, el presidente Arce decide cambiar al alto mando militar y ordena garantizar seguridad del Estado. En la oportunidad, el mandatario dijo que los bloqueos están afectando a la gran mayoría de los bolivianos y lo más alarmante es que se ha verificado gente portando armamento bélico en estas manifestaciones. Ante este hecho que pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas, el gobierno promete garantizar la seguridad del Estado y el orden público. Revisemos los detalles en el siguiente video. El presidente Luis Arce cambió el alto mando militar, que ahora está a la cabeza del general de Fuerza Aérea Gerardo Zavala Álvarez, de manera interina, en reemplazo del almirante Gonzalo Víctor Vigabriel. General de División Aérea Gerardo Zavala Álvarez. General de División José Wilson Sánchez Velázquez. General de Brigada Edward Rodrigo Aguilar Quiroga. General de Brigada Aérea Juan Jesús Ballester Aguirre. Contraalmirante Óscar Jaime Vaca Molina. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Comandante en Jefe interino de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Jefe del Estado Mayor interino del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Comandante General interino del Ejército de Bolivia, Comandante General interino de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, Comandante interino de la Armada Boliviana, respectivamente, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien. Caso contrario, los castiguen. Quedan posesionados en sus respectivos cargos militares. Felicidades. Pido a todos los hermanos y hermanas bolivianos a trabajar unidos en beneficio de nuestra patria Bolivia, buscando a través del diálogo y la concertación el fin supremo constitucional, el vivir bien. En la coyuntura actual, la sociedad nos demanda de manera imperativa al gobierno, las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas a cumplir tareas y acciones inmediatas con la finalidad de preservar los más altos intereses vitales del país, como la seguridad del Estado y el restablecimiento del orden público. El derecho a la vida de los bolivianos es un derecho constitucional y universal que obliga al Estado y a sus instituciones a proteger y garantizar como uno de los derechos fundamentales, y como gobierno hemos realizado los mayores esfuerzos para protegerlo y seguiremos haciéndolo de manera prioritaria por un principio humano del derecho y el respeto a la vida. Asimismo, el derecho a la protesta pacífica está garantizado. Sin embargo, cuando este derecho a la protesta en sus acciones, como los de más de 13 días de bloqueo en nuestro país, vulnera los derechos colectivos de terceras personas, como la libertad de locomoción y la libertad de circulación en todo el territorio nacional, esta situación genera una grave conflictividad en el país, afectando a la gran mayoría de todos los habitantes de Bolivia. Lo más alarmante es que en estos bloqueos se han verificado gente portando armamento bélico que pone en grave riesgo la vida y la seguridad de las personas, lo que obliga constitucionalmente al gobierno y las instituciones a garantizar la seguridad del Estado y el orden público, el respeto y la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y la paz social. Cuidar y proteger la economía nacional es nuestro mandato fundamental, asegurando que las vías de comunicación terrestre estén expeditas para evitar mayores daños que estrangulen el aparato productivo nacional.
Y en pleno bloqueo de caminos, Evo Morales festeja su cumpleaños y este hecho empieza a molestar a dirigentes del Trópico. Mientras el pueblo está bloqueando aquí en los puntos de bloqueo, el compañero Evo Morales está feliz ahí, tomando, comiendo, bailando, y nosotros aquí sufriendo de frío, de hambre, aquí obligados en los puntos de bloqueo. Eso no está bien, compañeros. Y 24 horas después de los enfrentamientos en Parotani, Evo Morales reapareció. El expresidente se vanaglorió del hecho que existiera esta resistencia en los puntos de bloqueos. Asegura que 3.000 policías fueron derrotados por los comunarios que se encontraban en cada uno de los puntos de bloqueos. Evo Morales aseguró que la movilización, los bloqueos, continuarán hasta que el gobierno atienda su pliego petitorio. El bloqueo en Cochabamba ha derrotado a más de 3.000 policías, más casi 200 militares. A eso yo digo una rebelión ante el Estado colonial. Lamento que ha vuelto el Estado colonial a un gobierno lleno de corrupción, traición y mala gestión. Pide reivindicación, defiende al pueblo, sus demandas económicas, y no escucha al gobierno, manda represión. Y esa es una fuerza. Como no puede parar la movilización, aquí viene el fascismo. Lamento mucho, con Lucho Arce vuelve el fascismo. Ya hemos visto durante la marcha cómo es posible llevar grupos violentos de Santa Cruz para hacer agredir a la ciudad del Alto. La rebelión de la ciudad del Alto contra esos grupos que han llevado a Santa Cruz. Según información que tenemos, por una parte, ministro de Gobierno, por otra, ministro de Obras Públicas. Unos en avión, otros en buses. Ahí está la rebelión del pueblo alteño para hacer respetar su territorio, su ciudad. ¿No? Ahora igual, hay grupos. Las veces que Lucho convocó concentraciones en La Paz, Manfred Díez Villa manda en 10, 15, 20, 25 buses a La Paz. Tenemos algunos familiares que trabajan de comerciantes, nos cuentan. Sí, todos sabemos. Manfred reforzando la concentración de Lucho Arce en La Paz. Es una alianza. Sí. Una alianza, Lucho. Claro, Manfred debe mucho a Lucho, porque Lucho, por someter a la justicia boliviana, ha hecho cerrar todos sus procesos, hasta sentencias. Lamentablemente ha vuelto el fascismo, como aquí en los tiempos de colonia, en tiempos de república, y yo saludo la fuerza, la resistencia del movimiento campesino, mineros, algunos pequeños grupos de petroleros, comerciantes, grupos de transportistas, transporte libre de Cochabamba o del Trópico, por lo menos ahí en la lucha para salvar Bolivia. El pueblo sano, honesto, no se rinde ni se vende. Esta lucha va a seguir hasta que el Lucho sepa respetar al pueblo, a esa Bolivia profunda y fundamentalmente resolver temas económicos que tanto el pueblo boliviano está sufriendo en este momento. Muchas gracias. Por su lado, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha mencionado de que Evo Morales no es el mismo que ingresó en el poder en el año 2006. Para Edgar Montaño, Evo Morales cambió, se ha convertido en un ser inhumano, cuestiona que se desarrollen bloqueos que están dañando a la economía del país, que están dañando a la población nacional simplemente por intentar ir a una reelección a la cual no está habilitado. Conocemos nosotros tu actuar, los del movimiento al socialismo, no estamos de acuerdo que hagas sufrir, que traigas muerte, dolor y luto. Sea quien sea, ayer causaste dolor nuevamente al pueblo boliviano. También desconocemos
que vos seas el hombre que entró el 2006 a Bolivia para transformar. Ya no eres ese Evo, eres un inhumano. Y ahí te pedimos, todos los bolivianos, que dejes de hacer sufrir a las familias bolivianas, pero además de eso, vos y todos los que te rodean saben que ya no puedes ir a ninguna reelección y obviamente tienes que ir a declarar por el tema de los delitos que vos solo has cometido. Ministro, hay voces que suman desde la oposición indicando que en el paro cívico han perseguido a todos los dirigentes, sin embargo desde el gobierno hasta ahora no se ha emitido una denuncia en contra de Evo Morales. Será la justicia la que tenga que ver esta realidad y se identifique a las personas que han cometido estos delitos. ¿Hay miedo del gobierno de Evo Morales? ¿Por qué no hay una orden de aprehensión en contra de él? Bueno, nosotros no presionamos igual que Evo Morales. Muchos de sus ex han declarado ante la prensa que efectivamente manejaban la justicia. Nuestro gobierno no. Respetamos nosotros la institucionalidad que debe de corresponder a cada órgano de poder. Entonces, en estos momentos, seguramente está tomando las acciones correspondientes el órgano judicial. Continuamos y hablamos con el diputado Zacarías Laura. El diputado asegura de que es momento que el gobierno dicte un estado de excepción en Cochabamba por los bloqueos. Hoy se cumplen 13 días y ya las cifras de pérdidas solo en Cochabamba ascienden a más de 1.500 millones de bolivianos. Como diputados nacionales vemos claramente, no puede existir una región como es el Chapare, un sector de Cochabamba, que sea tierra de nadie. Tiene que estar la policía boliviana dentro de lo que es esos sectores. Y si bien se ve rebasado las fuerzas del orden como es la policía boliviana, la Constitución Política del Estado ampara al presidente Luis Arce Catacora para que pueda actuar en caso de que se tenga que militarizar, se tenga que realizar un estado de sitio, tiene que darse si la situación amerita. Se tiene que actuar bajo la Constitución Política del Estado. No puede existir un lugar donde estén portando armas de fuego, dinamitas, atentando contra la integridad física de los policías, como ayer se ha difundido en las redes sociales y los diferentes canales informativos. El gobierno nacional tiene que actuar bajo la Constitución Política del Estado. Si tiene que tomar las determinaciones de militarizar, de querer, de tener que dictar estados de sitio, pues se tiene que hacer porque así lo amparan las normativas bolivianas. El diputado Alejandro Reyes también coincide que es necesario declarar un estado de excepción en Cochabamba. Sin embargo, cuestionó que el gobierno haya permitido que crezca este nivel de movilizaciones y de bloqueos cuando pudo haber intervenido desde el principio. Lamentable que este gobierno haya dejado que crezca el conflicto y los bloqueos en esta manera. Eso significa que le tienen miedo y pavor a Evo Morales y que no son capaces de ejecutar la ley como tiene que ser. En ese sentido, realmente nuestra solidaridad con la tropa policial, porque ellos han sido nuevamente víctimas y son el medio de este gobierno para generar caos y para no poder contener el desastre que ellos mismos han creado. Claramente se tiene que intervenir el trópico de Cochabamba. Tiene que haber estado de sitio y tendrá que haber fuerzas militares también si así se lo requiere. Pero acá no podemos permitir que nuestra tropa siga sufriendo, que le sigan tirando dinamitas y puedan producir muertes de los efectivos policiales por la incapacidad de Eduardo del Castillo, que en su momento no contuvo los bloqueos, y por supuesto la ausencia del presidente y del vicepresidente, que hoy nos dicen que en este país no hay gobierno. No sabemos qué está esperando la Fiscalía para emitir las órdenes de aprehensión y por qué hasta ahora el gobierno tampoco lo está buscando. Claramente acá hay un cálculo político y ese cálculo político está afectando a todos los bolivianos. De acuerdo al informe del alcalde Iván Arias, también coincide en la necesidad de de establecer un estado de sitio controlado o regionalizado en Cochabamba en los puntos de bloqueo.
considera que es la única manera de que se permita el libre tránsito en el país. En la reunión con el presidente le pedimos a los alcaldes que apliquen mano dura, que apliquen la Constitución. Yo desde mi punto de vista como alcalde, que el presidente debería aplicar estado de sitio controlado, regionalizado. Ya es el colmo que un grupo que solo tiene intereses particulares, que no tiene un interés nacional, nos está asfixiando y quiera llevar a los bolivianos a la confrontación. El presidente tiene todo el derecho de aplicar la Constitución que le establece que puede decretar estado de sitio nacional o si no regionalizado o controlado. Y creemos que ha llegado ya el momento porque no puede haber territorios liberados ni dirigentes que amenacen a la paz. El presidente está llamado a hacer esto de una vez y en ese marco también le hemos propuesto que convoque a un encuentro nacional de reconciliación para tratar determinados temas que den estabilidad a la economía. Por lo menos del alcalde de La Paz va a contar con el apoyo, pero los alcaldes le hemos pedido que aplique medidas duras, que aplique la Constitución. Y cuando uno revisa qué dice la Constitución, en situaciones extremas está el estado de sitio. Sin duda alguna el país se conmovió después de ver las duras imágenes del sargento de policía que parecía que iba a perder su miembro inferior izquierdo producto de la detonación de dinamita durante el intento de desbloqueo en Parotani. Las muestras de dolor del policía hacían pensar que el uniformado ya no podría recuperar su pierna o su pie. Sin embargo, el mismo fue sometido a una cirugía de aproximadamente 4 horas en la que se practicó una reconstrucción y según el primer informe médico, el policía y los médicos lograron salvarle la pierna. El sargento de la policía de 35 años que fue afectado por la explosión en la región de Parotani, perdiendo una parte de su pierna la jornada pasada, luego de 4 horas de intervención médica se logró reconstruir la parte afectada de su cuerpo. Al momento el efectivo policial se encuentra estable y en proceso de recuperación en el Hospital Obrero del departamento de Cochabamba. El comandante de la policía también destacó y celebró la posibilidad de que el uniformado haya podido salvar su pierna y su pie. Según el informe policial, este sábado 7 uniformados continuaban con lesiones producto de las dinamitas y piedras recibidas en Parotani. Bueno, nosotros dentro de las diferentes operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público también estamos realizando diferentes actividades dentro de lo que se refiere el mantenimiento y tener nuestras vías expeditas. Es de que el día de ayer también hemos resultado con 7 efectivos policiales con heridas contundentes que se han constituido a diferentes carreteras para poder realizar el desbloqueo. Afortunadamente, en base al auxilio pronto y oportuno que se ha desarrollado en la ciudad de Cochabamba, dentro de las prevenciones que ha tomado la policía boliviana, se tiene ya un resultado adecuado para poder tener el restablecimiento de nuestro servidor público policial. Lo lamentable de este hecho, ¿no?, es de que están utilizando artefactos explosivos que sin duda alguna generan un daño a la vida, como pueden producir la muerte. Hemos visto también personas que están utilizando armas largas, lo cual es un tema ya que va a generar un daño a la vida de las personas. Manfred Reyes Villa llegó hasta el hospital donde se encuentra internado el policía que resultara herido. He venido a verlo a la víctima del abuso, a la víctima de una dinamita, a la víctima de la democracia, a la víctima de la violación de la Constitución Política del Estado, a la víctima del respeto a los derechos humanos, como se ha malogrado, digamos, el pie de un policía. Podía haber cobrado la vida. Yo lamento que se vuelva a esas épocas de violencia, de confrontación, simplemente por encubrir un delito de un violador como es Evo Morales, ¿no es cierto? Él está tratando de encubrir, tratando de distraer la atención de la población en el tema económico, ¿no? El tema es que él, obviamente, pues quiere
soslayar el delito de estupro, de violación que le han hecho. Y miren lo que han hecho. La gente, la policía va con gases y ellos responden con dinamita. Pues ya debían haber salido, no solamente a desbloquear, sino a agarrarlo a este señor que debía tener ya orden de aprehensión. Con eso se terminaría todo. Pero bueno, no sé, no entiendo qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Si fuera otra persona ya lo hubieran agarrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo responde la fiscalía, si realmente da, como la anterior fiscal, la orden de aprehensión por el delito que ya conoce no solamente todo el país, sino a nivel internacional. Saben que teníamos un presidente pedófilo, ¿no es cierto? Y que lo único que está es asusando a la confrontación. El defensor del pueblo dio un informe de lo ocurrido la jornada de este viernes en Parotani. El defensor del pueblo señaló y pidió a los uniformados que se retiren de los lugares de los puntos de bloqueos para que no ocurra más derramamiento de sangre, pero también pidió a los bloqueadores que levanten los puntos de bloqueo para permitir el paso de los servicios de ambulancias, emergencia y de toda la gente que hoy está ahí paralizada. El defensor del pueblo también deslizó la posibilidad de una persona fallecida que estaba en proceso de investigación. Tenido información acerca de un marchista que ha sido afectado por un balín, y hace unos minutos hemos tenido también información sujeta a confirmación, porque nuestro personal está evidenciando esta situación, del fallecimiento de una persona del sexo femenino, aparentemente por consecuencia de exceso de gas, y que esto estaría en la localidad de Parotani. Durante la jornada hemos atendido a 41 personas detenidas, 10 mujeres, 31 varones, de los cuales se ha viabilizado la atención médica de varios de ellos. 2 se encuentran en este momento liberados. También hemos tenido noticia de la desaparición de varias personas, en particular del señor Fernando Arévalo García, chofer de un medio de comunicación cuyo paradero en este momento se desconoce. Hemos tenido noticia, contacto directo con el personal del Centro Médico de Pojo, que en este momento carece de insumos médicos para la atención de las personas que puedan requerir una atención médica, justamente fruto de estos conflictos que se están presentando. Tras estas declaraciones del defensor del pueblo, el ministro de Gobierno desmintió tal aseveración y exigió a la autoridad defensorial que no dé información falsa en base a chismes y que no sea defensor de Evo Morales al cuestionar el desbloqueo de las carreteras. Pedimos públicamente al defensor del pueblo, no al defensor de Evo Morales, al defensor del pueblo boliviano en su conjunto, de ser más responsable con sus afirmaciones. Él no puede decir a Bolivia y a la comunidad internacional que tiene una información pendiente de corroboración. Cuando una autoridad sale a los medios de comunicación, debe tener todos y cada uno de los elementos corroborados antes de contar un supuesto chisme al pueblo boliviano. En vez de pedir que no se utilicen agentes químicos, él debería estar pidiendo a estos grupos armados que permitan la libre transitabilidad a todo el pueblo boliviano, que se respeten el derecho a la locomoción. Para el diputado Beto Astorga, el defensor del pueblo está pagando los favores, está pagando la factura al levismo, porque habrían sido con sus votos que fue designado defensor del pueblo. Sabíamos que el defensor del pueblo era masista, pero hasta ahora nos enteramos que es 100% evista. Acá se ha observado un defensor del pueblo que está defendiendo a un prófugo de la justicia, a un pedófilo en serie como es Evo Morales. Se ha parcializado hacia Evo Morales y además está inventando aspectos que nunca han ocurrido. No existe el muerto, no existe lo que él dice, y prácticamente este defensor no está defendiendo al pueblo. El pueblo boliviano actualmente está sufriendo por la falta de combustible, por el exceso y el aumento en los precios de la canasta familiar,
y prácticamente pues el pueblo está desamparado ante estos bloqueos criminales que está ejerciendo Evo Morales, y acá tenemos un defensor del pueblo que prácticamente está defendiendo a Evo Morales. Entonces es lamentable el actual de este defensor y se nota nomás que es 100% evista. Está cobrando la factura por parte de los evistas, y hay que recordar, cuando ha sido electo defensor del pueblo, el presidente de la Cámara de Diputados era el profesor Mamani, que prácticamente es de la línea de Evo Morales. Entonces ahora se demuestra al 100% que le están cobrando la factura y que prácticamente el defensor del pueblo por eso está siguiendo órdenes de los evistas, porque ha sido electo de forma irregular por parte de los evistas, y en ese sentido prácticamente responde al patrón del Chapare. Mientras que para el diputado Hernán Hinojosa, el defensor del pueblo no estaría haciendo bien su trabajo. Por eso no descarta tratar de encontrar algún mecanismo legal que permita en la Asamblea Legislativa Plurinacional evaluar su trabajo. Defensor del pueblo no está haciendo su trabajo como debe ser. Lastimosamente se está parcializando con un grupo y no se está viendo por otro lado. Aquí debe trabajar enmarcado en la ley, pero no lo está cumpliendo. Pero en todo caso, si el defensor no va a trabajar de esa manera como corresponde, también pues sea parte también seguramente apoyando al otro grupo. Pero aquí el mayor interés que deben levantar el bloqueo, si es necesario con fuerza pública, con el Ministerio Público, deben levantar, porque de gran manera está causando daño económico a nuestro país, como también está perjudicando a que venga combustible, y no lo están dejando. Entonces, están en el bloqueo, estancados los cisternas. ¿Podría ser apartado de su cargo el defensor del pueblo en todo caso, diputado? La Asamblea Legislativa ha confiado con el voto de todos, con su mayoría de los parlamentarios, y si no lo va a cumplir su trabajo como corresponde, obviamente vamos a ver los mecanismos que sean necesarios, la Asamblea también lo va a ver, vamos a presentar como diputado, pero en todo caso vamos a analizarle cuáles son los mecanismos que puede seguir dentro de la Asamblea. Y bueno, ahí lo tienen entonces, es la principal información generada en las últimas horas. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar su mensaje y conmigo el reencuentro será hasta un próximo compacto de noticias.